fin del tiempo de los gentiles. El fin del tiempo de los gentiles es un tiempo profético en el cual se termina la evangelización, porque habrá entrado en Cristo la plenitud de los gentiles, porque la sociedad al completo habrá sido inundada por la apostasía, porque Israel ha sido recogido de todas las naciones y traído por Dios de nuevo a la tierra prometida como nación desde 1948, y porque Israel tendrá pleno dominio del monte del templo. Pero este es un llamamiento a la iglesia mesiánica, me refiero a todos los que han recibido a Cristo como su Salvador y único mediador ante el Padre, a título individual y a nivel de iglesia, a cristianos y a mesiánicos porque comienza el fin del tiempo de los gentiles. Un llamamiento, no a creyentes pues también los demonios creen, y tiemblan. Santiago 2:19, sino a los verdaderos discípulos de Cristo, los que toman cada día su cruz y siguen al Señor Jesucristo, un llamamiento para la última movilización a la evangelización antes de la venida del gran día de Dios, antes de que los juicios de Dios impacten al mundo, porque a esto mismo hemos sido encomendados todos los que en este mundo hemos conocido a Dios por su don de la fe, y hemos sido llamados en Jesucristo. Un llamamiento pues a discípulos y ancianos, pastores y maestros para que hagamos entre todos un esfuerzo de unidad por la salvación de las almas, que es de mayor prioridad que los demás ministerios, proyectos, revelaciones o dones, para que anunciemos con urgencia a nuestro prójimo cuán cerca está la venida del fin del mundo, no para buscar la fecha, pues del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36, ni por obsesionarse con los datos, como hacen muchos que quizá hoy mismo les sea pedida su alma, pero porque vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4, sino por amor a nuestro prójimo para que tengan una, que en muchos casos será otra, oportunidad de recibir entrada al reino de Dios por la eternidad a través de la única puerta de acceso, Jesucristo, mediante la fe en el Evangelio, el cual solo conocen los verdaderos cristianos, no los que siguen las tradiciones, dejando a un lado la palabra de Dios, sino los que la siguen y obedecen a Dios, ante el fin del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Pero, ¿qué es el fin del tiempo de los gentiles? La Biblia, en su profecía, toda cumplida, en cumplimiento pendiente de cumplirse, y toda profecía de Dios se cumple sin discusión, enseña que existe un tiempo en el cual los gentiles ya no dominarán Jerusalén, que la capital espiritual del mundo dejaría de ser hollada pisada por los gentiles. Además este evento coincide con que los judíos, que fueron llevados cautivos por Dios a todas las naciones, tierra de los gentiles, serían, al final del tiempo, recogidos y congregados de nuevo en su tierra, en la tierra prometida, en el Israel bíblico, y en su capital Jerusalén. Todo esto lo leeremos en los textos bíblicos correspondientes durante el desarrollo de esta exposición. Por otra parte, para identificar en qué tiempos proféticos bíblicos vivimos tenemos que mirar también a Jerusalén, la ciudad de la que depende la paz mundial. Quien tenga el control de esta ciudad califica el tiempo que vivimos. Cuando Israel tenga pleno control de ella, incluyendo el monte del templo, que es el lugar profético de Jerusalén, el cual existe para que esté el templo del Señor, entonces habrá terminado el tiempo de los gentiles, si lo aplicamos al texto de Apocalipsis 11:2. El mundo está entrando en la recta final y su último período, e Israel espera tener de nuevo su templo, para restaurar la religión del Antiguo Testamento, pero según la profecía ellos verán a aquel que es el templo vivo. Sin duda una serie de acontecimientos proféticos que serán luz para las naciones, para los gentiles que sean llamados por Dios, por ver en ellos, como en nosotros, un corazón bien dispuesto, una luz sobre todo para el pueblo de Dios, cristianos y mesiánicos. Cita el texto bíblico. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, derecho y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21. Este pasaje de Lucas nos aclara que los tiempos de los gentiles comienzan después de que los judíos fuesen vencidos en Jerusalén y llevados cautivos por el Señor a todas las naciones, tras la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, vinculando a las naciones gentiles con el templo, y terminan, en primer lugar, cuando los judíos vuelvan a tener el control total de Jerusalén incluido el templo. Y en segundo lugar en el texto de Romanos 11 nos dice el Espíritu que Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, también llamados naciones, pueblos. Es entonces cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Es ahora que estamos viviendo en el tiempo en que tanto Israel ha vuelto a su tierra desde 1948 y cuando los medios han permitido alcanzar a todas las naciones gentiles con el Evangelio, o casi, pero sobre todo ante la manifestación anunciada en 2 de Tesalonicenses 2. La apostasía. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26 Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11. Precisamente la labor principal de la Iglesia en la gran comisión que Jesucristo nos mandó en Mateo 28, es el desarrollo en la historia de nuestra gran comisión, mediante la cual se alcanza el objetivo de hacer que entre la plenitud de los gentiles, a la fe de Cristo. No obstante, nos tenemos que trasladar al libro profético del fin de los tiempos, Apocalipsis, a su capítulo 11 para encontrar un evento que ocurre una vez Juan recibe la revelación de medir el templo. Y es precisamente el templo, que ahora no existe y que es diferente del templo del cielo, el que determina otro evento en el que participan también los gentiles, hollando la ciudad santa 42 meses, o 1260 días o 5 años. Por otra parte, podríamos denominar el fin del tiempo de los judíos y de Israel en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo, que eran llamados por los apóstoles los postreros días, en referencia a Israel, pero pendientes de ser restaurados en Jerusalén al final del tiempo. El comienzo del tiempo de los gentiles en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén comienza a ser hollada por los gentiles, hasta el fin del tiempo de los gentiles, cuando Israel vuelva a controlar Jerusalén y haya entrado la plenitud de los gentiles, son dos eventos que coinciden en el tiempo profético de Dios en su palabra. El fin del tiempo de los gentiles se desarrolla en varias etapas, comenzando en 1948 con el retorno de Israel a su tierra, en 1967 tras la Guerra de los 6 días, cuando tomaron control de Jerusalén y ahora está pendiente el control del monte del templo, antesala de la reconstrucción del templo. 1948 y una generación de 70 años. 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargarán serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. 10. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12. 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13. Desde 1948, tras las dos guerras mundiales, que fueron el fracaso del esfuerzo meramente humano, por mantener la paz mundial, sin tener en cuenta a Dios, y que el hombre ha intentado arreglar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cierto es que esas dos guerras impidieron el disfrute de la industrialización, la tecnología, la ciencia y la medicina. El mundo ha pasado de levantarse de las ruinas a disfrutar de infinidad de avances en muy poco tiempo.
Ahora estamos a poco de que se cumplan 70 años, una generación según la Biblia. Salmo 90, 10, desde el regreso del pueblo judío a la tierra prometida en 1948. La última generación en la que han resaltado tanto los mesiánicos. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 13, 30, bien nos debería llamar la atención la palabra de Jesús con respecto al resultado de la predicación de los mesiánicos en cuanto a que los judíos reciban al Mesías, con el texto de 2 versículos anteriores. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está, a las puertas, a estas alturas todos conocerán que la higuera es Israel, y que su rama está tierna y brotan las hojas de la Biblia en profecía recibiendo muchos a Jesús, y a la espera de que de higos, que la nación toda, reciba el Espíritu, según la profecía bíblica. En solo 60 años hemos recibido en nuestra vida real los grandes avances médicos y científicos, la aviación civil, el automóvil, la televisión satélite, el teléfono móvil, la prensa diaria e Internet. Muchos de estos avances estaban ya en germen antes de 1948. Hemos asistido, además de tantas otras cosas, pero sobre todo, a la mayor evangelización del mundo jamás llevada a cabo antes, en número de personas alcanzadas con todos los medios que ahora tenemos a nuestro alcance, y que ya hubieran querido tener los apóstoles del Señor. Así pues los gentiles, las naciones, han sido alcanzadas por el Evangelio de una manera antes nunca vista, y no solamente los gentiles, sino también los judíos a través de la predicación por los mesiánicos. Cruzadas evangelísticas, festivales y conciertos en estadios llenos, miles de misioneros, en África en medio de lugares desiertos, millones de personas escuchando el Evangelio, en Asia, en China, en todo el mundo. Millones de Biblias repartidas y leídas cada año, del que sigue siendo el libro más vendido y leído en todos los rankings. Estos son los hechos, pero es la actual fusión de todos los medios de comunicación, el cine, la radio, la televisión, y por último Internet la que hace que esta generación sea la alcanzada en masa por el Evangelio, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, dice la profecía de Romanos 11, 26. Todos estos acontecimientos han ocurrido en una sola generación, en una espiral del tiempo profético a una velocidad nunca antes vista por la historia de la humanidad. Todo esto al final del tiempo de los gentiles. La generación desde 1948 hasta nuestros días, es la que está viendo cumplidas tantas profecías sobre Tierra Santa Israel, que la Iglesia ha estado esperando ver durante casi 2000 años, y es ahora que las vemos. Y las vemos sin realmente darnos cuenta de que lo que millones de hermanos han deseado y anhelado ver durante generaciones, que para nosotros que vivimos ahora es un milagro realizado, pero lo vemos como algo normal, sin darnos cuenta de lo que realmente significa, como casi siempre. Para que nos demos cuenta de lo cerquísima que estamos del fin del tiempo de los gentiles, quisiera resaltar en textos bíblicos, esta evidencia que por el hecho de sernos contemporánea, por tenerla delante todos los días, desde mediados del siglo pasado, no deja de ser una profecía cumplida que fue anunciada, desde tiempos anteriores a la época de la pasión de Cristo, que no es otra que el hecho de que Israel esté en la tierra prometida desde 1948 como nación, reconocida por Naciones Unidas. En Ezequiel 37, 1, 14 encontramos la más impresionante descripción espiritual de la restauración de la nación de Israel en el relato del Valle de los Huesos Secos. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3, y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. 5, así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis.
6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 12. Por tanto, profetiza, y diles: así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 13. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor hablé, y lo hice, dice el Señor. Este impresionante relato bíblico es un llamamiento a la casa de Israel, pero no acaban aquí las profecías sobre la restauración de Israel, como leemos a continuación en textos de Ezequiel, que fue llevado al exilio en el 597 AC. Porque así ha dicho el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. 13. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. Ezequiel 34. La doble profecía de estos textos es aplicable tanto a la Iglesia, a toda persona que recibe a Jesucristo como Señor, y a Israel como nación. Israel, Ezequiel 36, ha convertido al desierto que todas las naciones despreciaron durante generaciones en jardín, reconstruidas las ruinas, etc. Solo les falta el templo. Los mesiánicos han traído el evangelio a los judíos de esta generación, los que están disfrutando del Estado de Israel, de nuevo en su tierra, algo impensable en tiempos del Holocausto y poco después. Un milagro. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 33. Así ha dicho el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. 35. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Yahweh he hablado, y lo haré. Ezequiel 36. Otra profecía cumplida es el estado en que se encontraba la tierra de Palestina antes de ser habitada por Israel, abandonada y desértica, y el estado de vergel que tiene ahora, dando frutos, vino y aceite que compiten en calidad en los mejores mercados internacionales. En palabra de Dios.
La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, impresionante evidencia de lo ocurrido, viniendo a ser el desierto comparable al huerto del Edén. Pero siguen estando rodeados de naciones enemigas que los aborrecen. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Las promesas del Señor son conmovedoras. Este hecho está directamente relacionado con el cumplimiento de otra profecía, y es que estamos acabando el puzzle del tiempo profético de Dios, y nos quedan pocas piezas, que el Señor nos va dando, y este hecho es que entre la plenitud de los gentiles que se han de salvar en la fe en Jesucristo, porque cuando esto ocurra, todo Israel será salvo, y veremos los textos anteriores cumplirse, sobre el carácter de los judíos cuando, como dice la profecía, Dios ponga en ellos su Espíritu Santo. De hecho ya los judíos mesiánicos son el cumplimiento de esta profecía, anunciando a Jesús como el Mesías, que fue crucificado para el perdón de los pecados de Israel y de los gentiles, y que el que en él crea tiene vida eterna, que es el Hijo de Dios y que volverá a establecer su reino eterno, al cual somos llamados todas las naciones, obviamente incluida Israel, de la cual dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Romanos 11. Es pues una bendición que los judíos estén ya contemplando al Hijo de Dios, y aunque haya muchos que no, la mayoría, para el mundo entero es bendición que se cumplan las profecías sobre Israel. A modo de reflexión, estoy notando, y supongo que mis lectores también, que a nivel mundial se está declarando la apostasía y cuesta cada vez más que las personas reciban el Evangelio y se conviertan nuevos cristianos, a la vez que muchos abandonan la fe, que es la llamada apostasía. Parece como si llegáramos al final del tiempo de los gentiles. Apostasía, 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Continuamos en el siguiente video audio. El arte de servir, suscríbete y comparte.